Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les siga bendiciendo. Damos gracias a Dios porque nos continúa permitiendo seguir aprendiendo de su palabra, seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios con ustedes a través de estos medios. Estas clases que hemos estado llevando a cabo todos los jueves a las 5 de la tarde, esperando que usted haya estado siempre al tanto de las clases, ¿verdad? Porque son clases que nos ayudan a nosotros como cristianos para poder saber realmente qué importante es que nuestra fe crezca. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar un canto y enseguida diremos el repaso de 5 lecciones que hemos hecho hasta ahorita y comenzaremos la número 6 después. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio que nos da de poder seguir compartiendo tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos sigues ayudando, Señor, para poder salir adelante en esta vida que tú nos has dado, Señor. Esta vida nueva, Señor, que tenemos como hijos de Dios que somos, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, en donde quiera que se encuentren, Padre, a que siempre mantengan su fe. Ayuda a este mundo rebelde en el cual estamos viviendo, Señor, para que ellos puedan comprender que el único que nos puede ayudar para poder vivir en paz los unos para con nosotros es solamente conociendo a Jesucristo y obedeciendo su voluntad, Padre. Permite, Señor, que tu palabra llegue al corazón del oyente y pueda salir edificado. Así también por el canto que cantaremos en tu nombre, que tú lo recibas como un olor fragante. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El canto se llama Cuando andemos con Dios, número 90. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey, Señor. Si obediente le quiere tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor. Si sus leyes queremos hacer, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Fíjese lo que dice el canto. Si queremos ser felices, simple y sencillamente tenemos que obedecer. Entonces, ahí está la clave de que si queremos ser felices, simplemente tenemos que obedecer. Bueno, los jueves a las 5 de la tarde estamos llevando a cabo un estudio que se llama Los Rudimentos. Es decir, las primeras enseñanzas que un recién convertido debe de saber
Y para que él la sepa o ella la sepa, es necesario que uno, el predicador o otro instructor, le enseñe esta serie de clases para que entonces vaya creciendo con esa fe y se dé cuenta realmente lo maravilloso que es tener el cambio de vida. Y eso lo vimos a través del bautismo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa fue la clase número 1. Después, clase número 2, hablamos de que fuimos añadidos a la iglesia de Cristo. El libro de Hechos 2:47 lo dice, añadidos a la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre y que tiene una aproximación de 1990 años. Y que desde ese tiempo hasta el presente su doctrina no cambia. Es la misma enseñanza. También tiene usted la clase número 3, una nueva identidad. Una nueva identidad a la pasada. Y esa identidad se conoce como cristiano. Cristiano. Hay otros nombres que enseñamos en la clase, pero yo creo que usted ya debe de haberlos apuntado. Pero la clase número 3 tiene usted, tenemos nosotros como cristianos una nueva identidad. Cristianos, seguidores de Cristo. Después, clase número 4, hablamos de la importancia de la adoración. Un cristiano recién convertido debe de aprender a adorar. Y esa adoración se debe dar el primer día de la semana. Hablamos de que es un día, es una hora, es un tiempo, pero también un lugar. Hablamos en la clase número 5. Clase número 6. Perdón, clase número 5. Clase número 4, perdón. Adoración, día, hora y tiempo. Clase número 5, adoración completa, el día del Señor. Tenemos un horario de entrada y un horario de salida. Tenemos clases, sermón, tenemos los 5 pasos que se conoce para una adoración completa, desde que iniciamos hasta que terminamos. Y dijimos que si usted o cualquiera que no cumple con esos 5 requisitos de una adoración completa, entonces usted está adorando a Dios en parte. Por lo tanto, puede ser que solamente usted esté recibiendo poco del Señor. ¿Por qué? Porque uno mismo, por la irresponsabilidad, está evitando recibir las bendiciones, porque el no actuar correctamente y estar en una adoración completa, eso es irresponsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta este momento ya usted debe de haber aprendido algo. La clase de ahora, ¿verdad? Clase número 6, la membresía y sus responsabilidades. Es muy importante esto, ¿verdad? Sabemos que la Biblia nos enseña que la iglesia de Cristo es universal, en todas partes está, pero también es local. En esta ocasión nosotros aquí estamos en Baldwin Park, pero tenemos otras congregaciones de la iglesia de Cristo cerca de este lugar como Montebello, Temple City, las más cercanas. Ellos tienen sus actividades, nosotros tenemos nuestras actividades. ¿Ya? Ellos no se meten con nosotros, ni tampoco nosotros nos metemos con ellos. Los invitamos, nos invitan. Pero, ¿verdad? Somos los locales los que tenemos la responsabilidad. Como usted lo tiene en su casa. Es su responsabilidad, no es la del vecino. No es la del vecino, es su responsabilidad. Entonces nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo de Baldwin Park tenemos que cumplir con ciertos requisitos de membresía. Y en esa membresía van responsabilidades. La congregación es un cuerpo, una organización conocida en el Nuevo Testamento para llevar el trabajo o la obra de la iglesia, de la congregación local. En ella se hacen
muchas actividades en las cuales motivan o nos motivamos a cada uno de sus miembros a participar de ellas. Algunos pueden participar, otros no. Pero tenemos que buscar la razón del por qué otros no. Porque yo sé que todos tenemos otras responsabilidades adicionales, ¿verdad? Y quizás un día pueda, quizás otro día no pueda. Pero algunas veces hay miembros que nunca están en las actividades. Y eso lo que indica es que no hay un interés, no hay una madurez espiritual, no hay un reconocimiento de lo importante que es el propósito de su llamado. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Jesús, para buenas obras, de las cuales preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Buenas obras. La congregación en la cual usted y yo pertenecemos, a través de todo el año tenemos muchas actividades. Hemos dejado de tenerlas, pero en el pasado teníamos muchas actividades. Podemos nombrar unas. Tenemos campañas. Tenemos clase de mujeres. Clase de jóvenes. Clase de niños. Tenemos visitas. Tenemos evangelismo. Y otras actividades que tenemos, en las cuales se promueve y se le comunica y se le anima a cada miembro de la congregación a participar. Porque la Biblia así lo enseña, para que vaya uno desarrollando su crecimiento. Dice el libro de Efesios 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien unido y concertado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, según la actividad propia de cada miembro. Algunas veces no podemos estar en todas las actividades, pero sí puedo en algunas. Y si no lo hago, tengo que pensar por qué no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Tiene que haber alguna razón. Puede ser. Y si nos ponemos a averiguar y estudiar la escritura, cuáles posiblemente sean las razones, podemos sacar que son varias. Varias las razones del por qué algunos no participan. Y eso es sencillamente, la clave es porque ese uno que no participa en las actividades no ha crecido espiritualmente. Se ha mantenido en el Señor, pero no ha madurado. Conoce la palabra de Dios, pero no tiene madurez, porque no entiende que la iglesia es un cuerpo que para que funcione correctamente, cada miembro debe de participar en esas actividades. Entonces, qué importante es la membresía. En una ocasión yo saqué una membresía para una tienda. Me tomaron foto, lugar donde vivo, número de teléfono, peso, información completa para ser miembro. Si yo no accedía a darles toda esa información, no podía hacerme miembro. Usted, yo y toda la iglesia nos hicimos miembros de la iglesia del Señor cuando fuimos bautizados. De ahí en adelante entró en mí una responsabilidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas ya pasaron, dice Efesios que acabamos de leer. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor quiere que produzcamos buenas obras.
Y un cristiano se puede ver cuando está haciendo cosas correctas, que ayudan a la congregación, porque está presente en cada una de las actividades. Recuerde que somos servidores y Cristo nos dio el ejemplo. Más bienaventurado es dar que recibir, porque Cristo nos ha dejado el ejemplo, porque Él vino a servir y no a ser servido. Y la grandeza de un cristiano está en servir. Miren, hablamos ahorita hace un poco de muchas actividades, en las cuales todos los miembros de la congregación deben estar presentes. Y si ponemos solamente una actividad, fíjese, por ejemplo, una campaña. Hay personas que se encargan de la propaganda. Hay personas que se encargan de la alimentación. Hay personas que se encargan de la limpieza. Hay personas que se encargan de, ¿verdad?, elaborar todo el programa. Hay personas que se encargan de invitar. O sea que todo el cuerpo se activa para tener un buen programa. Pero ¿qué pasa cuando solamente son pocos los que se activan? Es bueno buscar las razones. Es bueno. ¿Por qué un hermano no se activa cuando puede? ¿Por qué? Debe de haber alguna razón. ¿No quiere? ¿No le gusta la compañía? ¿No ha crecido espiritualmente? ¿Todas esas son razones justificables? No. Puede ser que sean verdad. No le gusta a la gente convivir con los demás. Y si usted, hermano o hermana, que sabe que su responsabilidad como miembro de la congregación no participa, usted está poniendo en peligro su salvación, porque no le gusta la comunión con la iglesia. Y aquel o aquella que no le gusta la comunión con la iglesia no sabe lo que está perdiendo, porque esa es la manera de cómo se disfruta la vida cristiana. Los miembros deben de saber que Dios dejó un plan bien organizado para que cada uno del cuerpo se someta a ese plan. Ejemplo, dice el libro de Filipenses. Miren lo que dice el libro de Filipenses 1, versículo 1. Vamos a ver, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, diáconos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, el predicador, los santos, el cuerpo, la iglesia, los ancianos y los diáconos. Si una congregación tiene esta organización, dice el libro de Hebreos 13:17, que debe estar sujeto a los ancianos. Hebreos capítulo 13, versículos 17. Miren lo que dice ahí, por favor. Hebreos 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿verdad? Cuando una congregación está organizada completamente como la Biblia lo enseña y tiene ancianos, nosotros debemos de estar sujetos a ellos. Es decir, obedecerlos en lo que ellos nos manden, siempre y cuando sea algo espiritual. Algo espiritual en el sentido de que tiene relación con lo espiritual, lo que nos manden a hacer. Ejemplo, si ellos nos dicen, hermanos, el próximo sábado tenemos día de servicio de limpieza. Un ejemplo, los ancianos lo dicen.
yo que estoy sujeto a ellos, debo de buscar la manera de estar presente para ayudar. Y si por alguna cosa no puedo estarlo, yo debo de hablar con él y decirle la razón. Eso se llama buena comunicación. Es importante, mis hermanos, que sepamos que ser miembro de una congregación implica una responsabilidad. Obediencia. Es decir, estar listos y preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Porque así dice Efesios que fuimos creados para buenas obras. Tito 3, 1 y 2. Mire lo que dice, por favor. Recordarles que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que estemos dispuestos a toda buena obra. Es muy importante, mis hermanos, que los miembros que son de una congregación, que tienen su membresía ahí, es importante que aprendan a participar en las actividades. Es importante eso, porque de esta manera usted está participando en el desarrollo del cuerpo sano que es la iglesia de Cristo. Todos somos importantes, ninguno es inferior a otro, pero cada quien tiene una responsabilidad. Por eso es que lo hemos mirado en el libro de Filipenses 1:1, cada quien tiene una responsabilidad. El predicador, el anciano, el diácono y los miembros. Todos tenemos una responsabilidad. Y sobre esa responsabilidad daremos cuenta a Dios si la hacemos o no la hacemos. O si la hacemos a regañadientes. Porque eso puede pasar algunas veces. Lo hacemos simplemente porque nos mandan, no porque queremos. Y cuando eso pasa, mejor no hacerlo. Porque no estamos bien delante del Señor. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no con los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. Entonces, mi responsabilidad es participar, pero participar de corazón, sin quejarme, sin murmurar de aquellos que no lo hacen. Yo tengo que hacerlo. Porque si yo lo muestro de corazón, voy a dar un buen ejemplo para que otro también lo haga. Por eso se llama imitar lo bueno. Y algunas veces un cristiano que hace lo correcto puede ser que motive a otros a hacerlo también. Porque todo lo debemos de hacer para el Señor y con alegría. No simplemente porque me dicen que lo haga, sino que lo siento, lo deseo, lo anhelo, me gusta. Entonces es importante saber de que cada miembro debe de participar en cualquier obra que se hace en el lugar donde usted se reúne. Su responsabilidad no solamente es trabajar en estas actividades, sino también de promover la paz y la unidad entre todos los cristianos. Promover. Cada uno de nosotros con el tiempo nos damos cuenta cuando hay un conflicto entre dos partes. Tenemos que promover, porque Dios no quiere que seamos pleitistas, sino que nos amemos los unos a los otros. Ese fue el mandamiento que le dio a sus discípulos, para que entonces, dice, yo pueda ver que son mis discípulos cuando se aman los unos a los otros. Porque no podemos decir que amamos a Dios o amamos al hermano o a la hermana cuando no hacemos lo posible por estar en paz, tener una buena armonía,
Como dice el Salmo 133, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía bendiciones, dice Dios. Y no solamente bendiciones, sino que ahí está la vida eterna también. Pero si no tengo comunión, si tengo alguna enemistad con un hermano, ¿cómo voy a cumplir con mi responsabilidad de miembro del cuerpo? Tengo que someterme a los mandamientos de Dios. Como miembro de una congregación, tengo que saber que tengo responsabilidades y esas responsabilidades tengo que esforzarme por cumplirlas. Promover la unidad y la paz. Que no haya ninguna división entre el cuerpo de Cristo, sino que todos nos preocupemos los unos de los otros. Esa es nuestra responsabilidad. Que todos nos preocupemos, dice la primera carta de los Corintios, los unos a los otros. 12, 24, 25. Primera de Corintios 12, versículos 24 y 25. Para que, dice el 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Entonces, debo de preocuparme por mantener la armonía entre la hermandad. ¿Cómo? Bueno, orando unos por otros, hablando. Si usted sabe que hay un problema entre dos partes, usted lo sabe, hable a alguno o a los dos. O si usted es parte de ese problema, humíllese delante de Dios, pídale perdón y busque reconciliación y trate de activarse nuevamente, porque ¿sabe qué? Cuando no hay esto, ¿verdad? Entonces hay un conflicto interno que nos impide crecer espiritualmente. Entonces es importante que uno, a través del cumplimiento de estas responsabilidades, sepa que si lo hace, va creciendo espiritualmente. Si no lo hace, solamente va creciendo en un conocimiento, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Cuando usted ama a Dios, cuando usted ama a los hermanos, va a procurar estar presente en todas las actividades. Nuevamente, quizás en algunas yo no pueda estar, pero no va a ser en todas. Y si por alguna razón en alguna yo no puedo estar, pues debo de pedirles a ellos que me perdonen porque no pude, estaba ocupado, me salió algo improvisto. Pero debe de haber comunicación. Es importante, mis amados hermanos, que mantengamos siempre, ¿verdad?, que esa responsabilidad como miembro de la congregación. Un punto más. Como miembro de esta congregación, mi responsabilidad es mantener la pureza de la iglesia. Mantener la pureza de la iglesia. Llevar frutos, que son las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Que son las buenas obras. Dice, somos llamados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano desde antes, dice, de la fundación del mundo. Nosotros fuimos escogidos para ser un pueblo especial, pero que se lleva bien el uno con el otro, que se ayudan mutuamente y hacen actividades juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ese es el ejemplo que nos mostraba la primera iglesia. La primera iglesia, dijimos, porque es la primera que comenzó en Jerusalén en el año 33.
y que tratamos de seguir su ejemplo, porque si nosotros vemos el libro de Hechos, vemos que ellos, dice, participaban de muchas actividades juntos. No nos dice que eran todos, pero dice participaban. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían muchas cosas en común. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que tenían actividades juntos. Juntos. Todos participaban. Así es que, hermanos y hermanas, terminamos esta clase con una oración. Clase número 6, membresía y responsabilidades. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Le esperamos el próximo jueves a la misma hora, 5 de la tarde, con otro tema. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio que nos has dado enseñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que siempre lo que enseñemos sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos que cada uno de los oyentes, Padre, que son miembros de la Iglesia de Cristo, que se reúnen en un solo lugar, Señor, cumplan con estas responsabilidades, pero que son privilegios que se nos da participar como familia de Dios que somos en cada una de las actividades de una congregación. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.